El sonido de cristales rotos es un sonido inolvidable. Es el sonido de la violación, del orden que se transforma en caos. Pero cuando ese cristal es la ventana templada de un Aston Martin de $60,000 y el instrumento de su destrucción es un bate de Louisville, golpeado por un policía a plena luz del día. Es el sonido de una guerra declarada. Un hombre creyó estar dando una lección de respeto. En realidad, estaba firmando la sentencia de muerte de su carrera. Antes de continuar, comenta desde dónde estás viendo la transmisión y suscríbete, porque el desenlace de esta historia es imperdible. ¿Alguna vez has visto el poder y los prejuicios colisionar con tanta violencia? Cuéntanoslo en los comentarios. El bate de béisbol negro pulido, marcado por años de uso en lo que el oficial Dean Miller llamó trabajo comunitario, descansaba sobre su hombro. La luz del sol se reflejaba en la placa que llevaba prendida en su uniforme impecable, un símbolo claro de la autoridad de la que abusaba de forma tan grotesca. Miró fijamente a Marcus Thorne, con una sonrisa petulante y depredadora extendiéndose por su rostro. Los fragmentos de la ventanilla del Aston Martin brillaban como diamantes sobre el fino cuero del asiento del copiloto. Dije, «Déjeme ver su licencia y matrícula», repitió Miller, con una voz grave y áspera que destilaba falsa paciencia. «¿O es demasiado complicado para ti?» Marcus Thorne permaneció al volante, completamente inmóvil. No se inmutó cuando el bate lo golpeó. No movió ni un músculo. Sus manos, ligeramente apoyadas en el volante, permanecían firmes. Era la viva imagen de una calma sobrenatural. Su camisa blanca de seda, con intrincados bordados de sutiles rosas rojas, estaba impecable. Un marcado contraste con la fealdad del momento. Se había mudado a la casa que tenía detrás hacía menos de 3 horas. El camión de mudanzas acababa de partir. Esta era su bienvenida a las calles arboladas y acomodadas de Oakridge. Giró lentamente la cabeza, y sus ojos oscuros se encontraron con los de Miller en el retrovisor. Eran tranquilos, analíticos y tenían una profunda experiencia que Miller, con su arrogancia provinciana, no logró captar. «Y como le dije, agente», dijo Marcus, con voz suave y mesurada, sin el miedo ni la ira que Miller tanto ansiaba. «No tiene causa probable para solicitar mi identificación. Estoy estacionado legalmente frente a mi casa. No he cometido ningún delito». La sonrisa de Miller se ensanchó. Le encantaba esa parte. El desafío. Hacía que la sumisión final fuera mucho más dulce. Se acercó, inclinándose hasta que su cara quedó a la altura de la ventana rota. El olor a café barato y donas rancias inundó el interior del coche. «Causa probable», se rió entre dientes. Un desagradable ruido de clasificación. «Hijo, tu presencia en este barrio es mi causa probable. Un Aston Martin nuevo, una camisa elegante, y ya ves que las cosas no cuadran. Así que vamos a repetirlo. Me vas a enseñar tus papeles, y lo harás con una sonrisa, o este murciélago se va a familiarizar de verdad con esa cara tan bonita tuya». Desde el asiento del copiloto del coche patrulla, el agente Evans observaba con el estómago revuelto. Era joven, apenas llevaba 1 año en la policía. Y cada encuentro con Miller era como tragar veneno. Sabía que esto estaba mal. El hombre no había hecho nada, pero Miller era una leyenda en el departamento. Un hombre al que el propio jefe Wallace consideraba eficaz. Interrogar a Miller era suicidarse profesionalmente. Varios vecinos habían echado un vistazo a través de las cortinas. Una mujer que paseaba a su Golden Retriever se detuvo y cruzó la calle rápidamente, cabizbaja. Nadie intervino. Nadie quería llamar la atención de Miller. Este era su reino, y todos eran sus súbditos. «Última oportunidad», gruñó Miller, levantando el bate de nuevo. «No me repito». Marcus dejó escapar un suave suspiro, no de miedo, sino de profunda decepción. Había deseado una vida tranquila aquí, un lugar donde desconectar de las presiones de su verdadero trabajo. Pero parecía que los problemas, en su forma más fea, lo habían encontrado primero. «Está cometiendo un grave error, agente Miller», dijo Marcus, bajando ligeramente la voz,
con una nueva autoridad. No era una súplica. Era la constatación de un hecho, una evaluación profesional. Miller rió a carcajadas. ¡Ay, estoy aterrorizado! ¿Qué vas a hacer? Presentar una queja. Metió la mano por la ventana rota, buscando las llaves del contacto. Vamos. Vienes conmigo. Pero sus dedos no tocaron las llaves, en un movimiento tan rápido que fue casi un borrón. La mano de Marcus salió disparada, aferrándose a la muñeca de Miller como una tenaza. La risa de Miller se apagó en su garganta, reemplazada por un gruñido ahogado de dolor y sorpresa. Intentó soltarse, pero el agarre de Marcus era como acero forjado. Por primera vez, un destello de incertidumbre cruzó el rostro de Miller. La mirada del hombre ya no era simplemente tranquila, era letal. «Me soltará, oficial», ordenó Marcus, con una voz ahora fría como el acero. «Retírese de mi vehículo y espere a que llegue un oficial supervisor. Es su última oportunidad». El repentino cambio de poder era palpable. El depredador se había convertido, por un breve e impactante instante, en la presa. El rostro del oficial Miller enrojeció con una mezcla de dolor y rabia pura. Nadie lo tocó. Él era la ley en este pueblo. Con la mano libre, buscó a tientas su arma reglamentaria. Su mente gritaba: este hombre, este forastero, iba a aprender una lección que jamás olvidaría. Se liberó la mano de un tirón, con los huesos de la muñeca rechinando, y retrocedió, con el rostro convertido en una máscara de furia. «¡Agredir a un oficial!», rugió, con la voz quebrada por la adrenalina. «Ya está, estás acabado». Sacó su pistola, cuyo metal negro relucía bajo el sol de la tarde, y la apuntó directamente a la cabeza de Marcus. «Sal del coche, de rodillas». El agente Evans salió a toda prisa del coche patrulla, con su arma desenfundada pero agachada, y los ojos abiertos por el pánico. La situación se estaba descontrolando. «Dean, tranquilo», suplicó. Pero Miller no le escuchaba. Su mundo se había reducido al hombre de la camisa de seda que se había atrevido a desafiarlo. Marcus levantó las manos lentamente, con expresión indescifrable. Le había dado a Miller la oportunidad de alejarse, la oportunidad de calmarse. Pero algunos hombres, lo sabía, estaban tan embriagados por su aparente poder, que solo se podía razonar con ellos a partir de la fría y dura realidad de las consecuencias. Abrió la puerta del coche y salió al asfalto impecable de su nueva calle. El sonido del percutor del arma al amartillarse resonaba en el tranquilo aire suburbano. Estaba completamente rodeado, una pistola en la cabeza. Y, sin embargo, era el agente Miller quien acababa de perderlo todo. Simplemente aún no lo sabía. El clic de las esposas al cerrarse fue agudo y definitivo en el tenso silencio de la tarde. El oficial Miller tiró de los brazos de Marcus hacia atrás con una fuerza innecesaria, clavándole el acero en las muñecas. «¿Ya no eres tan duro, sabelotodo?», gruñó, con el aliento caliente y agrio contra la oreja de Marcus. Empujó a Marcus hacia adelante, haciéndolo tropezar contra el capó del Aston Martin. La fina seda de su camisa se arrugó contra el metal caliente. Marcus no se resistió. Permaneció en perfecto equilibrio, con la mente fría y calculadora. La primera fase del encuentro había terminado. Ahora, la segunda, la recolección de pruebas, había comenzado. Recorrió la calle con la mirada. La mujer con el perro había desaparecido. Una cortina se movió en la casa de enfrente. Observó el modelo de la cámara del timbre en su propio porche. Un testigo silencioso. «¿Cuáles son los cargos?», preguntó Marcus con voz serena. Miller soltó una risita corta y fea. «A ver, resistirse al arresto, agredir a un agente, y seguro que se me ocurren algunos más para cuando lleguemos al centro. Quizá encontremos algo interesante cuando lancemos tu coche». Empujó a Marcus con fuerza hacia la patrulla. «Evans, mételo atrás». Evans dudó. Su mirada saltaba del rostro contraído por la ira de Miller a la calma desconcertante de Marcus.
Dean, deberíamos informar de esto como es debido. Que venga un sargento. Yo soy la ley aquí. Evans, ¿tienes algún problema con eso? Gruñó Miller, volviendo a llevar la mano a su arma. Ahora haz tu trabajo, antes de que te acuse de insubordinación. Derrotado. Evans abrió la puerta trasera de la patrulla. El asiento trasero olía a sudor y desesperación. Mientras empujaban a Marcus dentro, hizo un breve contacto visual con Evans. Vio miedo en los ojos del joven oficial, pero también un atisbo de vergüenza, una semilla de disensión. La archivó. Un cómplice involuntario era un testigo potencial. Miller cerró la puerta de golpe, y el sonido resonó en el pequeño espacio. Se asomó por la ventana delantera abierta, con la cara a centímetros de la mampara. Elegiste el pueblo equivocado para mudarte, muchacho, susurró, con la voz cargada de veneno. Elegiste al policía equivocado para meterte. Cuando termine contigo desearás no haber oído hablar nunca de Oakich. Se dio la vuelta y regresó pavoneándose al Aston Martin. Con un aire teatral, comenzó a registrar el coche, tirando el contenido de la guantera al suelo y destrozando las alfombrillas. Estaba actuando para el público invisible tras las ventanas del vecindario, imponiendo su dominio. Marcus lo observaba, catalogando cada procedimiento ilegal, cada violación de sus derechos. El registro ilegal de su vehículo sin orden judicial, el arresto sin causa probable, el uso excesivo de la fuerza, las amenazas verbales. Miller estaba construyendo un caso federal contra sí mismo, un error a la vez. Tras unos minutos de búsqueda infructuosa, Miller cerró de golpe la puerta del conductor del lujoso coche, frustrado. Regresó a la patrulla y se sentó al volante. Nada. Le gruñó a Evans, limpio por ahora. Pero te garantizo que tipos como este siempre están sucios. Lo encontraremos. Arrancó el motor y arrancó de la acera, con los neumáticos chirriando en una muestra de agresividad infantil. El trayecto a la comisaría fue corto, pero Miller lo llenó con un monólogo continuo de insultos y amenazas racistas. Habló de lo que les pasa a los tipos arrogantes como Marcus en la cárcel del condado y de cómo los guardias eran todos sus amigos. Estaba fanfarroneando, intentando intimidar a Marcus, pero cada palabra era un regalo. Marcus lo memorizaba todo, comparándolo con las leyes que Miller violaba. Ya no era solo una víctima, era un investigador en activo. El departamento de policía de Oakich era un edificio bajo de ladrillo que parecía más un búnker que un centro de servicio público. Miller hizo desfilar a Marcus por la entrada principal, empujándolo hasta pasar frente a la recepción, donde un sargento con aspecto aburrido, un hombre llamado Henderson, apenas levantó la vista de su periódico. «Tengo un buen premio para ti, Henderson», anunció Miller en voz alta. Agredió a un oficial. «Este se cree especial», gruñó Henderson, indiferente. «La celda 3 está abierta. El papeleo en mi escritorio cuando termines». Bajaron por un pasillo que olía a antiséptico y desesperación. Las paredes eran de un verde enfermizo. El suelo estaba manchado de linóleo. Miller empujó a Marcus contra la pared junto a una celda de detención. El impacto le sacudió los hombros. «Vacía tus bolsillos», ordenó. Marcus obedeció lentamente, colocando su billetera, un juego de llaves y un elegante smartphone de alta gama sobre la pequeña mesa de procesamiento. Miller le arrebató la billetera, abriéndola de golpe. Sacó la licencia de conducir. «¿Marcus Thorne? Bueno, Marcus, parece que tu elegante dirección es oficial», se burló. Entonces empezó a rebuscar en los demás compartimentos. Sus dedos rozaron algo rígido, rectangular, revestido de cuero fino. Lo sacó. Era una funda para placas. Con un gesto del pulgar, la abrió. El sello Golden Eagle del FBI brillaba bajo las intensas luces fluorescentes. Miller se quedó paralizado. Durante un segundo se quedó mirando fijamente, sin poder procesar lo que veían sus ojos. La petulante seguridad en su rostro se evaporó, reemplazada por una oleada de confusión y luego por un arrebato de ira. «¿Qué demonios es esto?»,
Preguntó, con la voz repentinamente un tono más agudo. ¿Te parece gracioso? ¿Compras esta porquería por internet? Es mi identificación, dijo Marcus con calma. El agente especial Marcus Thorne, del FBI, y usted, oficial Miller, están en serios problemas. Miller miró fijamente la placa, el rostro de Marcus y viceversa. La calma, la ausencia de miedo, la resistencia calculada, todo encajó, no como arrogancia, sino como entrenamiento profesional. Un miedo gélido, pesado y nauseabundo, comenzó a acumularse en su estómago. Pero su orgullo, precisamente lo que lo había llevado tan lejos, se negó a desistir. No podía haber cometido un error de tal magnitud. Era imposible. Cerró de golpe la caja de la placa. Una falsificación, espetó, con una negación desesperada y rotunda. Eres un fraude, y ahora puedes añadir a tu lista de cargos el de suplantar la identidad de un agente federal. Empujó a Marcus con fuerza dentro de la celda. La puerta metálica se cerró con un ruido metálico tras él. La cerradura giró con un sonido de sombría indecisión. Pero el sonido no atrapó a Marcus. Atrapó a Miller, sellándolo en una tumba que él mismo había creado. Se quedó allí, respirando con dificultad, con el estuche de cuero de la placa aferrado a la palma sudorosa, intentando convencerse de que aún tenía el control. Desde el fondo del pasillo, una nueva voz rompió la tensión, suave y autoritaria. ¿Hay algún problema, Dean? El jefe de policía, Frank Wallace, salió de su oficina con una sonrisa forzada, como la que usa un político. Era un hombre corpulento, impecablemente vestido, con el cabello plateado perfectamente peinado. Observó la escena, el rostro enrojecido de Miller, el pálido de Evans y el hombre que permanecía tranquilo en la celda. ¿Cuál parece ser el problema?, preguntó Wallace, con los ojos brillantes como si se tratara de un pequeño malentendido. El jefe Wallace se deslizó por el pasillo. Sus caros mocasines italianos no hacían ruido sobre el desgastado linóleo. Se movía con la soltura de quien domina cada centímetro del terreno. Tomó el estuche de cuero de la placa de la mano temblorosa de Miller, con expresión indescifrable. Bueno, dijo en voz baja, examinando las credenciales del FBI. Levantó la vista y finalmente se fijó en Marcus, que permanecía en silencio en la celda. Los ojos del jefe, de un azul pálido y frío, no reflejaban sorpresa, solo una especie de diversión cansada. Parece que tenemos un invitado distinguido. Se giró hacia Miller, cuyo rostro era una mezcla de manchas rojas y blancas. Dean, ¿qué pasó exactamente aquí? Miller, envalentonado por la presencia serena de su jefe, recuperó la voz. Estaba estacionado en el callejón sin salida de Henderson. Jefe, cara nueva, coche caro, parecía sospechoso. Fui a pedirle identificación y se puso agresivo. Se negó a obedecer. Luego me agredió cuando intenté esposarlo. Convenientemente, olvidó el bate de béisbol y la ventana rota. ¿Te agredió? Wallace arqueó una ceja con escepticismo, aunque no a Miller. Se dirigió a la celda, sosteniendo la placa contra los barrotes. ¿Es cierto, agente Thorne? ¿Agredió a uno de mis mejores oficiales? Es mentira, y lo sabe, afirmó Marcus rotundamente. Su agente me exigió ilegalmente mi identificación sin motivo. Me amenazó, destruyó mis pertenencias y me arrestó con falsos pretextos. Todo el incidente quedó grabado por la cámara de seguridad de mi casa. Un destello de algo, quizás de molestia, cruzó el rostro de Wallace antes de ser reemplazado por su plácida sonrisa. Las cámaras siempre complican las cosas. Se alejó de la celda y puso una mano paternal sobre el hombro de Miller. Dean, ¿por qué no tú y Evans se ponen manos a la obra con su informe? Sean minuciosos. Le apretó el hombro a Miller con fuerza. Yo me encargo de esto. Miller y Evans se retiraron, dejando a Marcus solo con el jefe. Wallace sacó una silla de un escritorio cercano y se sentó frente a la celda, cruzando las piernas. Parecía menos un jefe de policía y más un director ejecutivo a punto de negociar una OPA hostil.
Bueno, agente Thorne, comenzó, bajando la voz hasta convertirse en un murmullo conspirativo. Parece que tenemos un malentendido. Mi oficial, Dean, es bastante entusiasta. Le apasiona mantener la seguridad de nuestra comunidad. A veces, su pasión supera a su procedimiento. Pasión es lo que llaman agresión no provocada y discriminación racial, replicó Marcus. Wallace hizo un gesto de desdén con la mano. No nos dejemos llevar por el lenguaje incendiario. Así es como yo lo veo. Eres nuevo aquí. Quieres instalarte. Disfruta de la tranquilidad de nuestro pueblo. Queremos mantener esa tranquilidad. Un incidente público y caótico que involucra a un agente federal y a uno de mis oficiales. Bueno, eso no es tranquilidad, ¿verdad? Es ruidoso. Implica papeleo, asuntos internos, tal vez incluso la prensa. Nadie quiere eso. Se inclinó hacia adelante, con voz suave como la seda. Así que, esto es lo que propongo. Olvidemos que este desafortunado suceso ocurrió. Te acompañaré personalmente a casa. Repararemos la ventanilla de tu coche en el mejor taller del estado, con el dinero de la ciudad. Por supuesto, tu expediente quedará limpio. Mi oficial recibe una reprimenda severa sobre la desescalada. Y todos seguimos adelante. Amigos y vecinos. Fue una actuación magistral. Suave, razonable y completamente corrupto. No estaba ofreciendo una tregua. Estaba ofreciendo un soborno para unirse a la conspiración del silencio. ¿Y qué hay del informe que el oficial Miller está inventando?, preguntó Marcus. ¿Y qué hay del hecho de que me detuvieron ilegalmente?, suspiró Wallace, recuperando la sonrisa del paciente. Los informes pueden perderse, archivarse incorrectamente. El sistema es imperfecto, agente Thorne, pero podemos lograr que trabaje a nuestro favor, en lugar de en nuestra contra. Basta con un poco de discreción. Se levantó, esperando claramente que Marcus aceptara la oferta. «No le interesa la justicia, jefe», dijo Marcus con voz tranquila pero cortante. «Le interesa el control». La sonrisa de Wallace finalmente se desvaneció. La máscara se deslizó. Y por un segundo, Marcus vio al pragmático frío y despiadado que se escondía tras él. «La justicia es cuestión de perspectiva», dijo, con la voz endurecida. «Tengo un pueblo que gobernar. No permitiré que se desgarre porque uno de mis oficiales tuvo un mal día y te sintieras herido. Este es mi pueblo, mi orden. Puedes ser parte de esto o puedes ser un problema. Y soy muy, muy bueno resolviendo problemas». La amenaza era inconfundible. Flotaba en el aire entre ellos, densa y sofocante. «¿Entonces no me vas a liberar?», preguntó Marcus. «Oh, te liberaré», dijo Wallace, dándose la vuelta para irse. «Después de que hayas tenido tiempo para tranquilizarte y reconsiderar mi generosa oferta, una noche en nuestro encantador alojamiento te ayudará a ver las cosas desde una perspectiva más práctica». Se detuvo en la puerta de su oficina. «Por cierto, me tomé la libertad de buscarte. Impresionante historial. Pero estás asignado a la oficina de campo de Washington, D.C., bajo las órdenes del director Adams. Conozco a Robert Adams. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Creo que lo llamaré para avisarle que uno de sus agentes está aquí causando revuelo. Seguro que estará tan interesado como yo en una resolución discreta». Con una última sonrisa escalofriantemente agradable, el jefe Wallace desapareció en su oficina, cerrando la puerta tras él. La ilusión de un simple malentendido se había desvanecido. Marcus se enfrentaba ahora a la verdad. No se trataba de un solo policía malo. Era una máquina, bien engrasada y protegida desde arriba, y quedó atrapado en sus engranajes. Las horas en la celda transcurrieron con una lentitud agonizante. El aire estaba viciado, cargado con los fantasmas de miserias pasadas. Marcus estaba sentado en la delgada litera metálica, con la espalda recta, su mente envuelta en un torbellino de estrategias. La amenaza del jefe Wallace sobre el director Adams no era fingida, era una estrategia de poder calculada. Robert Adams era un animal político, un hombre que valoraba la estabilidad y la buena prensa por encima de todo.
odiaba las olas. Y Marcus acababa de crear un tsunami en potencia. Cuando el guardia finalmente llegó para dejarle hacer su única llamada, Marcus supo que probablemente era una llamada que Wallace estaba monitoreando. Lo llevaron a una pequeña habitación estéril con un solo teléfono atornillado a una mesa. Marcó la línea directa de su superior, Adams. La voz al otro lado era entrecortada. Impaciente. «Señor, soy el agente especial Thorne». «¿Thorne? ¿Qué demonios pasa?» «Acabo de hablar con el jefe Wallace, de un pueblo remoto. Me dice que agrediste a uno de sus oficiales». La voz de Adam estaba impregnada de furia manifiesta. «Eso es falso, señor. Yo fui el que fue agredido». Fue un claro caso de discriminación racial y abuso de poder. Lo tengo grabado. Me da igual que lo tengas en 4K, con una maldita banda sonora orquestal. Adams replicó. «Eres un agente del FBI en un pueblo al que te acabas de mudar y ya estás en una celda. ¿Tienes idea de cómo se ve esto?» «Da la impresión de ser una pesadilla, señor. Con el debido respeto, este departamento es corrupto. El mismísimo jefe intentó sobornarme para que lo encubriera, y quizás deberías haber aceptado el trato». Esas palabras le dieron a Marcus como un puñetazo. El hombre sombrero que se suponía era su más firme defensor. La personificación de la integridad del FBI le decía que hiciera la vista gorda. «Robert, señor, esto es una clara violación de los derechos civiles. Tenemos el deber de investigar. Su deber ahora mismo es no avergonzar al FBI». La voz de Adams se convirtió en un siseo bajo y peligroso. «Frank Wallace es un hombre con conexiones políticas. Tiene amigos en el Comité de Supervisión Estatal. Esta no es una pelea que necesitemos. Ya hablé con él y aclaré las cosas. Ha accedido a retirar los cargos si tú también lo haces. Es una orden». «Thorne, márchate». «Entendido». La llamada se cortó. Marcus se quedó allí, con el auricular pegado a la oreja. Un frío vacío le recorría el pecho. Estaba solo. El sistema al que había dedicado su vida, aquel en el que creía, acababa de darle la espalda. Ya no era un agente. Era un lastre. Lo llevaron de vuelta a su celda, con los guardias sonriendo con suficiencia. La noticia de su abandono había circulado claramente. Poco después, una joven de mirada cansada y mandíbula firme apareció ante los barrotes de su celda. Vestía una chaqueta desgastada y llevaba un maletín destartalado. «Señor Thorne, soy Sarah Jenkins». El tribunal me designó su defensor público. Marcus la miró, esperando otro engranaje en la maquinaria de Wallace. «No necesito un abogado», dijo con voz monótona. «Se retiran los cargos». Sarah Jenkins echó un vistazo al pasillo vacío antes de acercarse a los barrotes. «Eso es lo que quieren que piense», susurró con voz apremiante. «Retirarán los cargos iniciales, claro. Pero Wallace no deja cabos sueltos. Dale una semana y encontrarán una excusa para detenerte de nuevo. Mete algo en tu coche. Te arruinarán sin hacer ruido. Los he visto hacerlo una docena de veces». Su intensidad lo pilló desprevenido. No era la resignación cansada que esperaba. Era fuego. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó con su entrenamiento en marcha, analizándola, buscando un ángulo. «Porque estoy harto de verlo salirse con la suya», dijo ella, con los ojos encendidos de ira. «Llevo 2 años recopilando archivos de Miller y Wallace. Cada queja que ha sido enterrada. Cada víctima que tenía demasiado miedo para hablar. Tengo una caja llena de sus crímenes. Pero nunca he tenido un caso con una víctima que pudiera defenderse. Alguien que conociera el sistema. Alguien como tú». Deslizó un expediente delgado entre los barrotes. «Este es el informe policial oficial que presentó Miller. Léalo, es pura ficción. Pero en la última página encontrará un número de teléfono». Marcus tomó el expediente. «¿De quién es el número?» «De Ben Carter». «Es reportero del periódico local. O lo despidieron cuando empezó a investigar las finanzas de la ciudad. Y encontró un vínculo directo con Wallace. Ha trabajado de forma independiente desde entonces. Tiene la pista del dinero.
Tengo a las víctimas, pero nunca hemos tenido la fuerza. Nunca habíamos tenido a alguien capaz de atar cabos y lograr que el gobierno federal escuchara. Era una apuesta arriesgada. Un defensor público y un reportero desprestigiado contra un jefe corrupto con protección política, incluso del FBI. Era imposible, pero al ver la determinación en los ojos de Sarah Jenkins, Marcus sintió algo que no había sentido desde que Adams le colgó. Un rayo de esperanza. Ya no era solo una víctima que luchaba por sí misma. Ahora era el arma potencial de una docena de otras víctimas que habían sido silenciadas. «Creen que me han aislado», dijo Marcus, con una nueva determinación endureciendo su voz. «Están a punto de descubrir que me acaban de dar un nuevo equipo». Sarah se permitió una pequeña sonrisa sombría. «Bienvenido a la resistencia, agente Thorne». La visita de Sarah fue una obra de teatro cuidadosamente orquestada. Para cualquiera que observara, era una consulta rutinaria de 20 minutos. Pero en ese tiempo, ella y Marcus sentaron las bases para una contraofensiva. Le dejó el informe policial inventado y un teléfono desechable lo suficientemente pequeño como para ocultarlo, escondido dentro de un libro de texto legal ahuecado. «Ben Carter espera tu llamada», susurró antes de irse. Ya habló con el juez Peterson. «Me suena el nombre», había respondido Marcus. Era juez de circuito. El último hombre honesto en el tribunal de este condado. Sarah explicó que se vio obligado a jubilarse anticipadamente tras desestimar una serie de casos de alto perfil presentados por Miller debido a graves errores de procedimiento. Wallace y sus amigos de la oficina del día D arruinaron su reputación. Ha guardado silencio durante años, pero nunca ha dejado de observar. Tiene la munición legal en su celda. Marcus leyó el informe de Miller. Era una obra maestra de la escritura creativa. Lo presentaba como un sospechoso agresivo y poco cooperativo que lanzó un ataque violento, obligando a Miller a usar la fuerza necesaria para someterlo. La ventana rota se describió como resultado de que Marcus se revolviera violentamente dentro del vehículo. Era tan descaradamente falso que casi resultaba insultante. Pero en sus mentiras, Marcus encontró el germen de su perdición. Miller había incluido horas específicas en el informe, horas que podían contradecirse directamente con la marca de tiempo en las grabaciones de seguridad de Marcus. Después de esperar el cambio de turno nocturno, cuando los guardias estaban apáticos y distraídos, Marcus tomó la decisión. La voz al otro lado era cautelosa. «¿Quién habla?», preguntó Marcus en voz baja. Hubo una pausa. «Entonces ya es hora de que alguien de tu lado decida ponerse manos a la obra. Ben Carter, ¿qué necesitas?», preguntó Marcus. «Todo lo que tengas sobre Wallace y su gente. El dinero, los contactos, cada trato sucio». Carter soltó un silbido bajo. «No te andas con rodeos. He estado rastreando una red de empresas fantasma que Wallace usa para blanquear dinero de una red de protección que dirige contra negocios locales. La llama la Iniciativa de Seguridad para Comerciantes. Los dueños de negocios pagan una cuota mensual considerable por patrullas adicionales. Quienes no pagan se ven afectados por infracciones del Código Sanitario, problemas de zonificación, o sus negocios son asaltados por delincuentes que nunca son atrapados. El rastro del dinero lleva al extranjero, pero me he topado con un muro. No puedo acceder a los registros bancarios internacionales». «Sí puedo», dijo Marcus simplemente. Fue una infracción del protocolo, pero ya estaba mucho más allá del protocolo. «Tengo un contacto en la unidad de delitos financieros del FBI que me debe un favor. Uno muy importante. Ópera fuera de los canales habituales». «Esa es la fuerza que nos faltaba», dijo Carter, con la voz llena de entusiasmo. «El juez Peterson tiene el historial legal. Ha documentado más de 30 casos en los que Miller fue el agente que realizó el arresto, y las pruebas parecían convenientes. Drogas plantadas, un arma que aparece de la nada. El juez tiene todos los expedientes del caso en su casa. Ha estado esperando algo lo suficientemente importante como para forzar una investigación federal.
Un plan comenzó a formarse en la mente de Marcus, y las piezas dispares encajaron. Sarah tenía a las víctimas. Carter tenía el rastro del dinero. El juez tenía el precedente legal. Y Marcus tenía la habilidad para unirlo todo, y la autoridad, real o no, a estas alturas, para que se mantuviera. Necesitamos reunir todas esas pruebas en un solo lugar, dijo Marcus. Necesitamos crear un expediente único e irrefutable. Ese es el riesgo, replicó Carter. Si Wallace se entera de que estamos coordinando, nos perseguirá a todos. No teme ensuciarse las manos. Quienes lo traicionan suelen desaparecer o sufrir accidentes trágicos. Por eso debemos actuar con rapidez, dijo Marcus. Y debemos usar su propio sistema contra ellos. Wallace cree que estoy en esta celda, derrotado. Cree que tiene el control. Vamos a usar esa arrogancia como arma. Durante las siguientes horas, mediante una serie de breves llamadas codificadas, la red de la verdad comenzó a construirse. Sarah actuó como mensajera, reuniéndose discretamente con el juez Peterson para digitalizar sus antiguos expedientes. Ben Carter recopiló su investigación financiera en una unidad cifrada. Estaban construyendo un arsenal de datos, una bomba digital dirigida al corazón del departamento de policía de Oakridge. Marcus, el hombre en la celda, se convirtió en el general, dirigiendo su pequeño ejército desde dentro. Estaba librando una guerra en dos frentes, uno contra el departamento corrupto que lo tenía cautivo y otro contra la agencia comprometida que lo había abandonado. Conocía los riesgos. Si fracasaban, no solo lo despedirían, quedaría sepultado bajo una montaña de nuevos cargos más graves. Sarah, Ben y el juez se enfrentarían a represalias mucho peores que las que ya habían sufrido. Pero mientras permanecía sentado en la oscuridad, con el tenue resplandor del teléfono quemador iluminándole el rostro, sintió una familiar oleada de adrenalina. Para eso estaba entrenado. No solo perseguir criminales, sino desmantelar los mismos sistemas que les permitían prosperar. El juego estaba en marcha. La clave del plan de Marcus era la propia arrogancia de Wallace. El jefe creía tener a Marcus controlado y neutralizado. Estaría monitoreando los canales oficiales, pero no esperaría un ataque desde su propia red comprometida. Tenemos que provocarle pánico, le explicó Marcus a Sarah durante su siguiente visita legal. Un hombre en pánico comete errores. Habla. Necesitamos que hable con Miller por una línea que podamos grabar. Sarah abrió mucho los ojos. Interceptar la oficina del jefe es imposible. No vamos a intervenir su oficina. Vamos a intervenir su coche, replicó Marcus. Se siente seguro allí. Atiende todas sus llamadas sensibles en la carretera. Solo necesitamos una forma de introducir un dispositivo de escucha. Un plan, audaz e increíblemente arriesgado, tomó forma. Sarah descubrió que Wallace llevaba su sedán al mismo taller de alta gama todos los viernes por la mañana. El dueño del taller era uno de los empresarios extorsionados por la Iniciativa de Seguridad Comercial. Estaba aterrorizado, pero desesperado. Ben Carter se puso en contacto. No le pidió al dueño que instalara un micrófono oculto. Simplemente le pidió que dejara la puerta trasera sin llave durante 5 minutos. El riesgo era enorme, pero la promesa de liberarse del chanchullo de Wallace era demasiado tentadora. El dueño accedió. El siguiente desafío era el dispositivo en sí. Marcus hizo otra llamada clandestina, esta vez a Maya, su especialista técnica de confianza en SOC. Evitaba todos los canales oficiales usando una aplicación de mensajería altamente encriptada. Maya, necesito un favor. Fuera de lugar. Negación máxima, explicó la situación. Maya, una agente brillante y ferozmente leal que se irritaba con el liderazgo político de Adams, no dudó. Considéralo hecho. Enviaré por la noche un transmisor de audio de clase 4 a una caja de piano. Es del tamaño de un botón de camisa y su señal se puede enviar a través de un enlace satelital seguro e irrastreable. Adams no lo verá venir. Con las piezas en su lugar,
La operación se programó para el viernes por la mañana. Ben Carter, disfrazado de trabajador de servicios públicos, colocaría el micrófono oculto durante los 5 minutos. Ahora solo faltaba preparar el cebo. Marcus, usando el teléfono desechable, llamó a la línea principal de denuncias del FBI. No se identificó. Denunció, como ciudadano anónimo preocupado, que había escuchado a varios oficiales de Oakich alardear de una red de protección. Dio los detalles justos: el nombre de Iniciativa de Seguridad para Comerciantes y la mención de cuentas en el extranjero, para que pareciera creíble, pero no lo suficiente como para revelar su fuente. Sabía que la pista sería detectada y finalmente enviada al escritorio del director Adams. Adams, furioso pero políticamente obligado a actuar, no iniciaría una investigación exhaustiva. Haría lo mínimo indispensable. Haría una llamada, la llamada con la que Marcus contaba. El viernes por la tarde, sucedió exactamente como Marcus predijo. El jefe Wallace regresaba en su coche de un almuerzo del Rotary Club cuando sonó su teléfono móvil privado. Al otro lado de la conexión satelital segura, Marcus, Ben y el juez Peterson escuchaban. Su propia conferencia telefónica era silenciosa y tensa. Frank, soy Robert Adams. La voz del director del FBI sonaba tensa por la irritación. ¿Qué demonios estás tramando ahí abajo? Tengo un aviso oficial sobre una red de extorsión que opera desde tu departamento. Tu agente Thorne puede ser un dolor de cabeza, pero parece que ha provocado algo. Wallace guardó silencio un momento, mientras se oía el zumbido del motor del coche. No es nada, Robert. Solo un comerciante descontento. Yo me encargo. Más te vale, advirtió Adams. Lo último que necesito es un escándalo de corrupción relacionado con un caso que involucre a uno de mis propios agentes. Manténlo bajo control, Frank. Y mantén bajo control a Miller. Es un lastre. No te preocupes por Dean, dijo Wallace, con la voz helada. Y no te preocupes por tu agente. Yo también me encargo de él. La llamada terminó. Un momento después, Wallace marcó otro número. Miller, sube a tu coche y nos vemos en la vieja cantera. Tenemos que hablar ya. La trampa se activó. 1 hora después, los 2 coches estaban aparcados uno junto al otro, al borde de una cantera de granito desierta. El transmisor del coche de Wallace captó cada palabra. ¿Qué pasa, jefe?, preguntó Miller con voz nerviosa. Los federales se están husmeando, dijo Wallace con gravedad. Alguien habló de la iniciativa, y Adams se está poniendo nervioso por el asunto de Thorne. Thorne no es nadie. Está preso. No es nadie, idiota. Es un agente federal, al que agrediste a plena luz del día. La voz de Wallace se elevó hasta convertirse en un grito. Por tu mal genio. Tenemos el foco puesto en nosotros. Todo nuestro trabajo, todo el dinero, todo el sistema podría derrumbarse porque no pudiste resistirte a hacerte el vaquero. ¿Qué hacemos? Limpiamos nuestros desastres, dijo Wallace, bajando peligrosamente la voz. Necesitamos enviar un mensaje. Ese reportero, Carter, ha estado investigando demasiado. Quiero que lo visites esta noche. Asústalo para siempre. Y al juez, Peterson necesita que le recuerden que la jubilación es buena para su salud. ¿Y Thorne?, preguntó Miller. Thorne es la raíz del problema. Wallace gruñó. Haré que lo transfieran a las instalaciones del condado mañana. Puede tener un accidente en el camino. Un trágico intento de fuga. Se acabaron los cabos sueltos. Cada palabra quedó grabada en un audio digital nítido. La conspiración, los ataques planeados, el complot de asesinato, todo en su celda. Marcus escuchó. Una furia fría crecía en su interior. Tenían las pruebas necesarias para reducir a cenizas toda la estructura podrida. Pero ahora sus aliados corrían peligro de muerte. La carrera había comenzado. Tenía que avisarles y entregar la grabación a las manos adecuadas antes de que el equipo de limpieza de Wallace se pusiera manos a la obra. La grabación era una bomba de relojería. Marcus llamó a Sarah inmediatamente. «¿Ya está?»,
dijo con la voz tensa y apremiante. «Pero vienen a por Ben y al juez esta noche. Tienes que advertirles. Wallace planea matarme durante un traslado mañana». El pánico en la voz de Sarah era audible. «Dios mío, ¿qué hacemos?» «Envíale esa grabación al contacto de Maya en la oficina de US Storm. Se llama Fiscal Federal Adjunta Reynolds. Es la única en quien podemos confiar para que actúe sin avisar a Adams. Ben y el juez necesitan desaparecer». «Ahora, ¿puedes contactarlos? Los encontraré», prometió Sarah, con una determinación férrea reemplazando su miedo. Mientras Sarah se apresuraba a advertir a sus aliados, estalló un nuevo caos. El jefe Wallace, paranoico y desesperado, decidió acelerar el proceso. En lugar de esperar a la mañana siguiente, ordenó el traslado para esa noche. 2 agentes corpulentos y de rostro impasible, hombres que Marcus no reconoció del personal habitual, aparecieron en la puerta de su celda poco después de la medianoche. Eran los intermediarios de Wallace. «Es hora del traslado, Thorne», gruñó uno de ellos, abriendo la puerta. «Vámonos». Marcus sabía que era el momento. El trágico intento de fuga estaba a punto de ocurrir. No tenía armas ni refuerzos. Solo tenía su entrenamiento y el factor sorpresa. Le esposaron las manos por delante, un pequeño pero crucial error, y lo llevaron por los silenciosos pasillos hacia una salida trasera, donde lo esperaba una furgoneta de transportes sin distintivos. Al salir al húmedo aire nocturno, Marcus actuó. Cayó sobre una rodilla como si hubiera tropezado, con el cuerpo enroscándose como un resorte. El agente a su derecha, sorprendido, tropezó con él. En ese instante, Marcus se elevó de golpe. Subió las esposas de acero bajo la barbilla del segundo agente. Un golpe brutal e incapacitante. El hombre se desplomó en el suelo, inconsciente. El primer agente maldijo y buscó su arma, pero Marcus ya estaba dentro de su guardia. Le dio un fuerte golpe con el hombro en el pecho, estrellándolo contra la pared de ladrillos de la comisaría. La cabeza del agente golpeó la pared con un golpe sordo y se deslizó al suelo, aturdido. Marcus no lo dudó. Le quitó las llaves al agente inconsciente y se quitó las esposas, con la mente acelerada. Tenía segundos. Saltó al asiento del conductor de la furgoneta, encontró las llaves en el contacto y salió rugiendo del estacionamiento justo cuando las alarmas empezaban a sonar dentro de la comisaría. Mientras tanto, Ben Carter trabajaba hasta tarde en su pequeño y desordenado apartamento, que también hacía las veces de oficina. Estaba dando los últimos toques a la historia de su vida, subiendo los registros financieros de Wallace a un servidor seguro en la nube, cuando oyó un cristal romperse en su sala. Un cóctel Molotov voló por los aires, impactó contra la pared y estalló en llamas. Agarró su portátil y corrió hacia la escalera de incendios mientras sonaba la alarma de humo. Salió justo cuando las llamas envolvían su escritorio. Su coche, aparcado en la calle, ya era un desastre en llamas. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, el juez Peterson se despertó al oír el ruido de la puerta de su casa, al ser derribada a patadas. 2 grandes figuras enmascaradas irrumpieron en su dormitorio. Una de ellas sostenía una llave de tubo. «El jefe le manda recuerdos», gruñó el hombre. «Quiere que sepa que los expedientes antiguos pueden ser un peligro de incendio». Pero el juez estaba preparado. Mientras avanzaban hacia él, la puerta del armario del dormitorio se abrió de golpe. Los 2 hijos adultos del juez, ambos exmarines a quienes había llamado en cuanto recibió la advertencia de Sarah, se enfrentaron a los intrusos con una fuerza que nunca imaginaron. La pelea fue corta y brutal. Los 2 matones quedaron atados de pies y manos sobre la costosa alfombra persa del juez, esperando a que llegara la policía estatal, no la local. Marcus condujo la camioneta robada con precisión calculada, no alejándose del pueblo, sino hacia él. Sabía que Wallace tendría todos los caminos que salían de Oakridge bloqueados. Su única oportunidad era pasar a la ofensiva. Usó el teléfono desechable para llamar a Maya. «Maya, envíala ya»,
Envía la maldita grabación completa a todos los medios importantes de tu lista y envía una copia a U.S. y Reynolds. Dile que la amenaza está activa. Dile que estoy en movimiento y me dirijo a la fuente. Marcus, ¿qué haces? La voz de Maya era frenética. Te matarán. ¿Lo intentarán?, respondió Marcus con voz sombría mientras esquivaba una patrulla. Pero ya no me persiguen solo a mí. Todo el mundo está a punto de observarme. Colgó y marcó el 911. Cuando el operador contestó, no dio su nombre. Hay un tiroteo activo en el departamento de policía de Oakich, dijo con voz tranquila y autoritaria. Varios agentes están involucrados en una conspiración criminal, y el jefe Wallace intenta eliminar testigos. Se requiere intervención federal inmediata. Colgó y arrojó el teléfono quemador por la ventana. Había cambiado la situación. Ya no era el fugitivo. Era el denunciante y se dirigía directo al avispero, apostando todo a que la verdad, amplificada por los medios y respaldada por un fiscal honesto, llegaría antes que las balas de Wallace. La camioneta de transporte se detuvo bruscamente frente al departamento de policía de Oakich. Pero esta vez, Marcus no estaba siendo arrastrado como prisionero. Salió de la camioneta y se puso a la defensiva tras la puerta abierta. Su arma prestada se mantuvo firme. La comisaría era un caos. Los agentes salían corriendo, respondiendo a su falsa llamada de tirador activo. Era la distracción que necesitaba. El jefe Wallace y el oficial Miller salieron furiosos de la entrada principal, con los rostros de pura furia. Vieron a Marcus, y sus expresiones cambiaron de incredulidad a furia asesina. «¡Está aquí!», rugió Wallace. «¡Acabad con él!». Alzaron sus armas, pero justo en ese momento, una docena de pantallas dentro del vestíbulo de la estación, visibles a través de los grandes ventanales, se encendieron. En cada pantalla aparecía el rostro de Wallace, su voz resonando en altavoces ocultos que Maya había pirateado en la red de la estación. «No es un don nadie, idiota. Es un agente federal al que agrediste a plena luz del día. La grabación incriminatoria, la conversación desde la cantera, se transmitía para que todo el departamento la escuchara». Los oficiales se quedaron paralizados, sus rostros transformados de la confusión al horror al escuchar a su jefe y a su oficial más condecorado, conspirando para intimidar a los testigos y asesinar a un agente federal. Miller disparó descontroladamente, y la bala rebotó en el chasis de la camioneta cerca de la cabeza de Marcus. Marcus no devolvió el fuego. No le hizo falta. El sonido de las sirenas que se acercaban pasó de ser un silbido lejano a un rugido ensordecedor. Patrullas de la policía estatal y vehículos federales sin distintivos llegaron a la estación desde todas direcciones, con sus luces iluminando la escena con destellos rojos y azules. El reflector de un helicóptero atravesó la oscuridad, atrapando a Wallace y Miller bajo su luz brillante e implacable. Una camioneta negra frenó bruscamente, y una mujer con un chaleco táctico del FBI, seguida de cerca por la fiscal federal adjunta Reynolds, emergió con un equipo de agentes fuertemente armados. Era la agente Jessica Riley, líder del equipo de rescate de rehenes, y una de las colegas de mayor confianza de Marcus. Claramente había pasado por alto a Adams, y había venido ella misma. «Frank Wallace, Dean Miller», gritó por un megáfono, su voz atravesando el caos. «Están arrestados por conspiración, obstrucción a la justicia e intento de asesinato de un agente federal. ¡Bajen las armas ahora!». Wallace lo miró fijamente, con el rostro pálido, mientras el sonido de su propia voz confesando sus crímenes aún resonaba en la estación a sus espaldas. Su mirada pasó de los agentes federales que se acercaban a Marcus, quien permanecía inmóvil, símbolo de la justicia que Wallace creía dominar. Todo había terminado. Su reino se había derrumbado. Su poder se había evaporado en el aire nocturno. Con un último grito desesperado de rabia, Wallace apuntó su arma no a los agentes, sino a Marcus. Pero no logró disparar. Un solo disparo preciso desde la posición de Riley hizo que el arma de Wallace volara de su mano. Se agarró la muñeca, aullando de dolor.
Miller, al ver que era inútil, dejó caer su propia pistola y se arrodilló, con las manos en alto. Un hombre destrozado. Los agentes federales se abalanzaron sobre ellos y los arrestaron. La redada fue rápida, eficiente y brutalmente pública. Las furgonetas de noticias, avisadas por Maya, ya estaban llegando, con sus cámaras capturando la caída del liderazgo corrupto de Oak Ridge. Marcus bajó el arma. La adrenalina finalmente comenzaba a desvanecerse. Había entrado en el incendio y había salido por el otro lado. Mientras la agente Riley se acercaba, con el rostro sombrío pero aliviado, miró hacia la comisaría, su antigua prisión, y vio las primeras señales de un nuevo amanecer. Las pantallas del interior seguían reproduciendo la grabación en bucle, un fantasma digital que limpiaba la casa corrupta desde dentro. Las consecuencias fueron una purga rápida y arrasadora. Al amanecer sobre Oak Ridge, el pueblo se despertó para ser el epicentro de una noticia nacional. Vehículos federales estaban estacionados frente al departamento de policía y el ayuntamiento. Un helicóptero de noticias sobrevolaba el lugar. El imperio que el jefe Wallace había construido con miedo y silencio estaba siendo desmantelado bajo la implacable luz del día. El director Robert Adams fue suspendido sumariamente. Su carrera terminó en una oleada de deshonra. Su orden de dimisión, sumada a la grabación de su llamada con Wallace, fue prueba irrefutable de su complicidad. Se convirtió en el ejemplo perfecto de un sistema que protegía a los suyos por encima de la ley. En Oak Ridge, la intervención federal fue total. El equipo del agente Riley, en colaboración con Asa Reynolds, comenzó a entrevistar a todos los oficiales del departamento. Muchos, al ver que la situación había cambiado, estaban dispuestos a intercambiar testimonios por acuerdos con la fiscalía. La conspiración que Wallace había liderado durante años se desenmascaró en cuestión de horas. El oficial Evans, el joven compañero de Miller, fue uno de los primeros en hablar, y su culpa y miedo se desbordaron en un torrente de confesiones. Detalló años de abusos de Miller, todos autorizados y encubiertos por el jefe. Los arrestos continuaron durante todo el día. Sargentos, detectives, e incluso un par de concejales que trabajaban para Wallace fueron sacados de sus oficinas esposados. El tráfico de personas, los informes falsificados, las pruebas plantadas, todos los secretos sucios salieron a la luz. Para los residentes de Oak Ridge fue un día de ajuste de cuentas. La gente se reunió en las aceras para observar el drama. Había una sensación de conmoción, pero también de un profundo y esperado alivio. Las víctimas silenciosas que Sarah Jenkins había documentado durante años comenzaron a presentarse, encontrando consuelo en la multitud. Hicieron fila frente a un centro de comando federal temporal, instalado en la biblioteca municipal, cada una con una historia que contar. Un anciano negro, cuyo hijo cumplía condena por una acusación falsa de drogas, presentada por Miller, un pequeño empresario que se había visto obligado a declararse en bancarrota por la trama de extorsión de Wallace. Sus voces, antes susurros en la oscuridad, ahora formaban un poderoso coro que exigía justicia. Ben Carter, con el brazo en cabestrillo tras escapar por la escalera de incendios, estaba frente a una cámara de noticias, con el rostro manchado de hollín, pero los ojos brillantes de triunfo. Levantó un documento carbonizado pero aún legible, uno de los registros financieros que había guardado. Durante años, el jefe Wallace manejó este pueblo como un ladrón personal, le dijo al reportero. Usaba el miedo para silenciar la disidencia y se aprovechaba de los más vulnerables, pero cometió un error. Se peleó con el hombre equivocado y, al hacerlo, dio voz a todos los que intentó aplastar. El Departamento de Justicia le encargó al juez Peterson, con su dignidad intacta, supervisar la transición y ayudar a reformar el sistema judicial local. Su primera medida fue iniciar el proceso de revisión y anulación de todas las condenas injustas relacionadas con Miller y Wallace. Marcus, absuelto de todo delito, pasó el día no celebrando, sino trabajando. Se sentó con A. USA Reynolds, quien ofreció una declaración detallada,
conectando los puntos para asegurar la solidez del caso federal contra Wallace y sus compinches. Ya no era solo la víctima. Él fue el principal testigo, el artífice de su caída. Esa misma tarde, finalmente salió del centro de mando. Vio cómo remolcaban su Aston Martin desde el depósito policial a un garaje seguro. La ventana rota, una herida abierta. Pero ya no parecía una violación. Parecía una cicatriz de guerra. Emprendió el camino a casa, el mismo que no había podido completar el día anterior. Al pasar por la plaza, vio gente que lo señalaba y susurraba. Pero las miradas no eran hostiles ni sospechosas. Eran miradas de asombro, de gratitud. Una mujer lo detuvo, la misma que había cruzado la calle para evitarlo durante su arresto. «Lo siento mucho», dijo con voz temblorosa. «Vi lo que hizo. Tenía demasiado miedo para hacer nada. Gracias. Gracias por no tener miedo». Marcus simplemente asintió, entendiendo que su miedo había sido una respuesta racional al mundo que Wallace había creado. Al llegar a su nueva casa, vio a un pequeño grupo de vecinos reunidos en el jardín. Se quedaron de pie, incómodos, sosteniendo cestas de bienvenida y platos de comida. Un hombre se adelantó, aquel cuya cortina Marcus había visto temblar. «Queríamos disculparnos», balbuceó, «y darles la bienvenida al vecindario como es debido esta vez». Fue un pequeño gesto, pero lo era todo. Era el sonido de una comunidad que comenzaba a sanar, del miedo que daba paso a la valentía. Marcus, de pie en su porche, con la camisa de seda blanca arrugada y manchada, observaba los rostros de sus nuevos vecinos. Había venido buscando la paz y, en cambio, se encontró con una guerra, pero al luchar contra ella, había traído una paz más verdadera y duradera a todo el pueblo. En las semanas siguientes, la transformación de Oakich fue profunda. La investigación federal resultó en 17 acusaciones formales, y los juicios se convirtieron en un símbolo nacional de la lucha contra la corrupción sistémica. El ayuntamiento se disolvió y se celebraron elecciones especiales. Sarah Jenkins, la incansable defensora pública, se postuló a la alcaldía con una plataforma de transparencia y reforma, y obtuvo una victoria aplastante. La serie de investigación de Ben Carter ganó un premio Pulitzer y utilizó su nueva plataforma para lanzar una organización sin fines de lucro, dedicada a apoyar el periodismo local. El juez Peterson, con un equipo de abogados voluntarios, exoneró con éxito a más de 50 personas condenadas injustamente bajo el régimen de Wallace. Las familias se reunificaron y sus vidas se reconstruyeron. Marcus Thorne se quedó. Mandó cambiar la ventana de su Aston Martin, el nuevo cristal, impecable y perfecto. Pero nunca olvidó el sonido al romperse. Era un recordatorio de que la superficie prístina de un lugar como Oakich podía ocultar una profunda y fea ruina. Se convirtió en parte de la comunidad, no como un agente federal remoto, sino como vecino. Asistía a las reuniones municipales. Entrenaba a un equipo juvenil de baloncesto y se convirtió en un cliente habitual del restaurante local. Su presencia era un recordatorio silencioso y constante de lo que habían superado. Una tarde fresca, meses después, se sentó en su porche, contemplando cómo el atardecer teñía el cielo de tonos naranjas y morados. La calle estaba tranquila, llena de los suaves sonidos de un barrio en paz, niños riendo, un perro ladrando a lo lejos. Había encontrado la tranquilidad que buscaba, pero tuvo que librar una guerra para asegurarla. Su batalla no había sido solo contra un policía corrupto. Había sido contra el silencio cómodo de la gente buena y las traiciones cínicas de un sistema defectuoso. Había demostrado que una persona, armada con la verdad y sin voluntad de doblegarse, podía ser la chispa que encendiera una revolución. La justicia, reflexionó, no era un don divino, era una estructura que debía construirse, defenderse y, cuando fuera necesario, derribarse hasta sus cimientos y reconstruirse, más fuerte y verdadera que antes. ¿Qué te pareció la decisión de Marcus de volver a la comisaría en lugar de escapar? ¿Qué parte de la historia te dio más satisfacción?
Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para recibir más historias de justicia.